Hola comunidad de Galera, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a un programa más de Cuida tu Salud. Este programa liderado por el Plan de Intervención Colectiva PIT 2020 en compañía con la ESE y la Alcaldía Municipal. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar, como todas las tardes de lunes a viernes, un tema de gran importancia como lo es tuberculosis y lepra. Hoy, dentro de los objetivos que tenemos para el programa del día de hoy, tenemos esa identificación y prevención de aquellos síntomas respiratorios y de piel, haciendo énfasis en aquellas medidas de autocuidado y prevención del contagio por el COVID-19. Antes de empezar con la temática del día de hoy, cabe resaltar la importancia de que ustedes que nos están viendo por el canal 13 TV Galeras y Facebook Live participen de forma activa. Saben que aquellos que nos dejen sus comentarios, dudas e inquietudes entrarán en la participación del sorteo por un celular a cada fin de mes. Para comenzar con la temática del día de hoy, empezaremos con la definición o una parte introductoria de lo que es la tuberculosis y lepra actualmente en el municipio. Sabemos que las micobacterias o micobacteriosis, que comúnmente es la que contiene la tuberculosis y la lepra, cuyos padecimientos es de gran importancia para la salud pública por constituir importantes patologías infectocontagiosas causadas ya sea por micobacterios tuberculosis o micobacterios leprae, respectivamente, que no obstante ser de los más antiguos de la humanidad, aún sigue siendo afectando grandes grupos de la población, principalmente a los más vulnerables, es decir, a las personas más pobres. La lepra y la tuberculosis son enfermedades curables dependiendo de la detención oportuna de los casos mediante el estudio bacteriológico, el tratamiento específico y un seguimiento adecuado. Cuando todo esto se logra, es posible interrumpir la cadena de transmisión. Empezando con la primera actividad, la primera enfermedad como tal, que es la tuberculosis, vamos a detallarla de una manera muy someramente, ya que en días posteriores pues vamos a tratar o vamos a profundizar más en cada una de estas enfermedades como la tuberculosis y la lepra. Entonces, específicamente la tuberculosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis. Ahí lo podemos observar en la diapositiva. O también conocido como bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón y puede afectar a otros órganos. Se calcula que la tercera parte de la población mundial está infectada con este bacilo que causa la tuberculosis. Esta patología es la segunda causa principal de muerte en el mundo por enfermedades infecciosas después de lo que es el VIH-Sida. En su forma de transmisión, pues el reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo. Cuando se localiza en el pulmón, los individuos enfermos podrán diseminar el bacilo, ya que al toser, expectorar, estornudar o hablar, van a eliminar pequeñas gotas de saliva o gotas de fuge que contienen estos bacilos, que podrán ser aspirados por un individuo que está sano y posteriormente se va a infectar. El riesgo de la infección está en relación con la exposición del bacilo, pues de la tuberculosis, y depende mucho de la localización de la tuberculosis, porque hay una tuberculosis que es pulmonar, que da directamente en el pulmón, y otra tuberculosis que es extrapulmonar, es decir, coge otros órganos de nuestro cuerpo. El periodo de transmisibilidad. El paciente con tuberculosis pulmonar permanece infectante mientras no comience tratamiento. Es decir, la persona que no esté en tratamiento y padece tuberculosis, en todo ese momento puede transmitir el bacilo como tal. Pero si la persona ya tiene tratamiento, posiblemente puede bajar esa transmisibilidad hasta un 1% de la población general. Entonces, una vez comenzado el tratamiento, el paciente disminuirá la tos y la cantidad de bacilo en su expectoración, es decir, en el esputo, por lo cual pues disminuiría la posibilidad de contagio. Esto puede suceder alrededor de la segunda semana terminada con el tratamiento.
¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Y son aquellas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora del diagnóstico o a la hora de la identificación temprana de lo que es la tuberculosis. Si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis producen el pulmón, lo que había comentado anteriormente que se conoce como tuberculosis pulmonar, hay casos en que la tuberculosis se puede producir en otros órganos, como lo es la tuberculosis extrapulmonar. Entonces vamos a definir o vamos a identificar en estas dos clases de tuberculosis cómo es la sintomatología. Cuando estamos hablando de tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente y la más contagiosa de las formas de las tuberculosis, la cual representa alrededor de los 80 al 85% de los casos totales, tienen una sintomatología muy específica, la cual es tos y expectoración por más de 15 días, síntomas generales como pérdida de apetito, fiebre, sudoración nocturna, cansancio, decaimiento, además de una expectoración con sangre, a lo que nosotros conocemos como hemoptisis, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar. Esto es con relación a la tuberculosis pulmonar, es decir, muchos de sus síntomas son por vía respiratoria, por vía aérea. Cuando nos estamos refiriendo ya a la tuberculosis extrapulmonar, es decir, la tuberculosis que se da en otros órganos, se calcula que las localizaciones extrapulmonares constituyen entre el 15 y el 20% de todas las formas de tuberculosis. Las formas extrapulmonares más frecuentes en nuestro país suelen ser las pleurales, las ganglionares y en menor proporción o medida las genitourinarias, las osteoarticulares, es decir, de los huesos, y las gastrointestinales. Dentro de los síntomas que se presentan en este tipo de tuberculosis son muy similares a los anteriores, pero también suele aparecer lo que es fiebre, astenia, decaimiento, sudoración nocturna, es decir, la sudoración y la fiebre siempre suele aparecer en horas de la tarde o de la noche, pérdida de peso, disminución del apetito, entre otros. Además de esto, sumado a aquellos síntomas o signos que son propios o específicos de la localización de la tuberculosis. Entonces, sabiendo que todo esto son las sintomatologías de esta enfermedad, ¿cuándo nosotros debemos sospechar que estamos ante un caso de tuberculosis? Entonces, principalmente la tos y el catarro persisten por más de 15 días y son los síntomas de mayor valor para sospechar de tuberculosis. Otros síntomas pueden pensar también tuberculosis, como es la expectoración con sangre, con o sin dolor torácico o con dificultad al respirar, la pérdida de peso, de apetito, fatiga, sudoración nocturna, fiebre y cansancio. Entonces quiero que les quede muy bien en claro toda esta sintomatología para poder identificar, prevenir, tratar y seguir posibles casos de tuberculosis en nuestro municipio. ¿Cuál es el diagnóstico a seguir con un paciente que ya es diagnosticado como tuberculosis? El diagnóstico como tal tiene que tener certeza de que es tuberculosis. Implica la identificación del agente causal en muestras de secreciones orgánicas o en muestras de tejido. La sospecha clínica trata de confirmar con la bacteriología, en primera instancia, con la baciloscopia o la BK. Y si esta es persistente o negativa, se continúa con lo que es el cultivo. Siempre, en la mayoría de los casos, se suele emplear las dos al tiempo, lo que es la baciloscopia, el BK y el cultivo, que también es utilizado para revisar si efectivamente el tratamiento en la persona está funcionando. Entonces, dentro de las técnicas disponibles para el diagnóstico de tuberculosis son la bacteriología, la radiografía, la prueba tuberculina y la histopatología. Comenzando en el aspecto de la bacteriología, tenemos dos grandes aspectos, que es el examen microscópico directo del esputo o baciloscopia o BK y el cultivo. Cuando realizamos la baciloscopia, que es una técnica de confirmación más práctica, sencilla y rápida, que se realiza en cualquier ámbito hospitalario, incluso acá en nuestra institución, la ESA Inmaculada, se está realizando para el diagnóstico como tal de aquellos pacientes que son sospechosos para tuberculosis.
Esta técnica pues puede confirmar entre el 6, 65% y el 80% de los casos pulmonares. Cabe resaltar que todo paciente sintomático respiratorio se le debe realizar vaciloscopia. El cultivo es una técnica ya un poquito más de mayor sensibilidad que la vaciloscopia, aunque también puede requerir mayor tiempo y es más compleja y se necesita como un instrumental o un equipo más avanzado. Entonces el equipo lo que permite es poner evidencia al bacilo viables presentes en una escasa cantidad, cosa que es contraria con la BK, ya que es en grandes cantidades que se tiene que hacer la identificación del bacilo. Entonces, lo cual permite detectar los casos antes de que lleguen a ser infecciosos y realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías que se pueden llegar a confundir con la misma sintomatología específica de una tuberculosis. Entonces, este cultivo puede dar un diagnóstico aproximadamente de un 20 al 30% de los casos de tuberculosis pulmonar. Con relación a la radiografía, pues sabemos que la placa de tórax ya es un elemento complementario como tal para el diagnóstico de la tuberculosis, porque la interpretación correcta de las imágenes radiológicas ya necesita mucha experiencia, especialmente si las lesiones como tal en el pulmón son mínimas. Entonces, no es un diagnóstico como tal para definir una tuberculosis. La prueba tuberculina o de Mantoux se realiza solo para diagnosticar la infección y no la enfermedad. Es decir, es como la prueba de la penicilina. Se realiza una prueba de sensibilidad en la parte interna del antebrazo, como lo podemos observar en la imagen, donde se realiza una prueba de sensibilidad. Es decir, lo que detecta esta prueba como tal es que nuestro cuerpo ha estado o estuvo con la presencia del bacilo como tal, es decir, tenemos anticuerpos que nos dicen que estuvimos enfrentando o que estamos enfrentando la enfermedad en nuestro cuerpo, pero no detecta como tal que nosotros tenemos el bacilo en ese momento. Como tal, tampoco es una herramienta confiable para el diagnóstico oportuno de la tuberculosis, es como complementario. Y por último, que es la histopatología. Se pueden realizar estudios histopatológicos, es decir, tomar una muestra como tal del tejido y detectar o identificar efectivamente que el bacilo de Koch está infectando a esta parte del cuerpo. El tratamiento como tal de la tuberculosis. El programa ampliado de control de la tuberculosis garantiza los tratamientos gratuitos en todo el país. Se cuenta con medicamentos de primera línea y de segunda línea. Los medicamentos de primera línea o principales o esenciales son la isoniazida, la rifampicina, la piracetamida, estreptomicina, etambutol, y estos fármacos son muy efectivos en la mayoría de los casos. Pero los medicamentos de segunda línea que utilizan en caso de reacciones adversas y de resistencia a estos fármacos tradicionales o a la primera línea, y los tratamientos con estos fármacos deben ser indicados en un centro de referencia. Es decir, los medicamentos de segunda línea no se utilizan en casa, que a comparación con los de la primera línea. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la tuberculosis, pero llegamos a un aspecto que es el más importante en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos prevenir que nosotros no contagiemos de tuberculosis? Entonces sabemos que la mejor manera de prevenir la tuberculosis es detectar precozmente la persona que tenga tuberculosis, se coloque en tratamiento, tenga un seguimiento y tenga adherencia a dicho tratamiento. Entonces, dentro de las medidas que contribuyen a la prevención por tuberculosis tenemos iniciar el tratamiento a los pacientes que tengan diagnóstico de tuberculosis tan pronto como sea posible como se diagnosticó la enfermedad. Evaluar los contactos del paciente y realizar una quimioprofilaxis si corresponde, si han tenido un contacto muy estrecho con esta persona infectada. Captar los pacientes sintomáticos respiratorios, vacunar, y es muy importante, vacunar a todos los niños recién nacidos antes del egreso.
o sea, antes del alta, para prevenir las formas más graves de tuberculosis. Sabemos que la primera vacuna que nosotros recibimos, que es la BCG, que es para la prevención de la tuberculosis, y es muy importante que nosotros desde el nacimiento tengamos esta vacuna que nos va a proteger el resto de nuestra vida. Controlar el esquema de vacunación de los niños y niñas en su primer control luego del nacimiento, verificando la presencia de la vacunación de la BCG. El diagnóstico oportuno y el tratamiento supervisado junto con la vacuna de la BCG es la tríada indispensable para el control de la tuberculosis. También cabe resaltar algunas otras recomendaciones como tener nuestros ambientes ventilados e iluminados, tener una buena alimentación para así enfrentar posibles enfermedades que se presenten en nuestro medio, hacer ejercicio físico para tener una buena salud, controlar o cubrirse, es decir, tener buenas medidas higiénicas respiratorias, es decir, cubrirse la boca al toser o al estornudar, ya sea con la parte interna de nuestro codo, con un pañuelo que posteriormente vamos a desechar y nos vamos a lavar las manos. Y sabemos que todas estas son algunas recomendaciones que nosotros tenemos que seguir para la prevención de la tuberculosis. Para ya afianzar o aclarar dudas e inquietudes, los invito a que veamos el siguiente video. Él es el bacilo de Koch, más conocido como el productor de la tuberculosis. Es una enfermedad antigua que aún está entre nosotros. What's up, bacilo? Es contagiosa, por eso debemos estar atentos y cuidarnos. Afecta principalmente a los pulmones, pero puede atacar a cualquier órgano. ¿Cómo la identificamos? Los síntomas son tos con expectoración o desgarro por más de 15 días. También por decaimiento, fiebre, falta de apetito, baja de peso. Ya te descubrimos, bacilo. ¿Cómo se contagia? Por aire. Cuando alguien con tuberculosis tose o estornuda. ¿Quiénes se pueden contagiar más fácilmente? El círculo cercano de un enfermo de tuberculosis sin tratamiento. Personas con otras enfermedades como diabetes, alcoholismo, desnutrición o VIH-Sida. ¿Cómo se descubre la tuberculosis? Con una baciloscopía, que es el análisis microscópico de una muestra de flema. Es gratis y está disponible en tu consultorio más cercano. ¿Cómo se elimina la tuberculosis? Con medicamentos, al menos durante 6 meses. Que también se entregan gratis en los servicios públicos de salud de todo el país para todas las personas que estén dentro del territorio nacional, sin importar su previsión o nacionalidad. Así, juntos eliminamos la tuberculosis. Hasta la vista, bacilo. Y ya lo sabes, no eres bienvenido por aquí. Continuando con la temática, empezamos con la segunda enfermedad de interés de salud pública, que es la lepra. Sabemos que la lepra es una enfermedad, o también conocida como enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infectocontagiosa crónica producida por el bacilo de Mycobacterium leprae, que afecta principalmente el sistema nervioso, es decir, los nervios periféricos y la piel, pero también puede afectar otros sitios como la mucosa de vías respiratorias y en sus formas más graves otras estructuras del cuerpo como son los ojos, los huesos y los testículos en el hombre. Sus complicaciones más severas pues abarca lo que es la desfiguración, la deformidad y la discapacidad, ya sea por el compromiso neurológico o por la ceguera que puede presentar esta enfermedad si no es tratada a tiempo. La lepra es una enfermedad curable. Si se trata, en las primeras fases se puede evitar todas estas posibles complicaciones. El modo de transmisión de la lepra, pues totalmente no está definido, aunque la transmisión por piel y vías respiratorias, es decir, nariz y boca, de una persona no tratada a otra son las más reconocidas. La lepra se transmite por medio de contactos cercanos y frecuentes con personas que no hayan recibido tratamiento. Igual que la tuberculosis, el paciente que no tiene tratamiento es totalmente
predisponente para transmitir la enfermedad. La mayoría de las personas que entran en contacto con la bacteria no desarrollan la enfermedad. Esto se debe a que un sistema inmunitario es capaz de combatirla. Los expertos piensan que la bacteria se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. El reservorio pues sabemos que es el hombre como tal. El periodo de incubación pues la lepra no es muy contagiosa y tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas como tal, lo cual dificulta saber dónde y cuándo alguien pudo contraer la enfermedad. En algunos casos los síntomas pueden aparecer en un año, pero también pueden tardar hasta 20 años. Esta enfermedad se multiplica muy despacio y el periodo promedio de incubación de la enfermedad es alrededor de 5 años. El periodo de transmisibilidad, es decir, durante que el paciente tenga la enfermedad y no esté bajo tratamiento, puede transmitirla. En el caso de que ya se deje de ser infectante a los 3 meses de tratamiento continuo y regular de la lepra. Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad podemos encontrar algunos signos y síntomas muy recurrentes, el cuales son lesiones cutáneas, que son más claras que el color de la piel. Las lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor, al dolor. Es decir, la persona no siente absolutamente en esta parte afectada, no siente cuando lo tocan, no lo siente cuando le pinchan, no tiene ninguna sensibilidad como tal en estas manchas. Lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses. También puede manifestar debilidad muscular y entumecimiento, ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. Entonces, así como podemos observar en la diapositiva, aquí están como unos ejemplos de lo que es la lepra. Dentro de la lepra pues tenemos dos tipos como tal. La lepra tiene dos formas comunes, la tuberculoide y la lepranosa. Ambas forman ocasiones úlceras en la piel, sin embargo la forma lepromatosa es más grave. Es decir, así como observamos en la diapositiva, la tuberculoide produce grandes manchas hiperesténicas y más tarde anestésicas. Es decir, aquellas que son como planas, un poco más blanca que el color de la piel, y ya lo que son la lepra lepromatosa ya origina grandes nódulos en la piel o lepromas. Sigue la progresión de las lesiones y puede causar grandes deformidades. Existe extensa destrucción de tejidos, como por ejemplo cartílago nasal y orejas. También hay afección difusa de los nervios periféricos con pérdidas sensoriales. El diagnóstico como tal de la lepra debe ser establecido con absoluta certeza, a fin de evitar un diagnóstico incorrecto que pueda ocasionar trauma psicológico y perjuicio social a los pacientes que sean sospechosos como con lepra sin serlo en definitiva. El diagnóstico de la lepra se establece con los siguientes criterios, es decir, de forma clínica, es decir, cuando el médico hace la valoración, observa todas las manifestaciones que les comenté en la diapositiva anterior de la sintomatología. También se realiza por medio de bacteriológicos, es decir, por la baciloscopia positiva con resultado completo, es decir, cuando tiene un índice morfológico y un índice bacteriológico. También se realiza por histopatología, es decir, cuando se extrae una muestra de esta lesión y se identifica el bacilo de Koch. Y epidemiológico, es decir, aquellas personas que tengan un antecedente o que tengan como una relación de vivir o haber vivido con un enfermo de lepra en un área endémica. El tratamiento de la lepra pues se puede curar con un tratamiento multimedicamentoso, se administra por vía oral y simultáneamente con otros medicamentos. El tratamiento de la enfermedad debe prolongarse entre 6 y 2 años, según las formas, y se basa en la administración de múltiples medicamentos de acción combinada. Dentro de la prevención de esta enfermedad, pues tenemos que la prevención consiste
en evitar ese mismo contacto cercano y prolongado con una persona enferma y que no haya sido sometidas a tratamientos posteriormente, porque como le estaba comentando, la persona es totalmente transmisible hasta que ella no esté en tratamiento. Mientras no esté en tratamiento, puede transmitir la enfermedad, pero ya en un tiempo determinado, cuando ya esté en tratamiento, es posible que no tenga esa transmisibilidad a un nivel elevado. Sabemos que los enfermos dejan de ser agentes infecciosos tras un tratamiento con medicamentos a largo plazo, como ya le estaba comentando. Entonces, para aclarar muchas dudas con relación a esta enfermedad, también los quiero invitar para que vean el siguiente video. Vamos a hablar de la lepra, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente la piel y sobre la que hay muchas ideas falsas. Por ejemplo, aunque es una enfermedad antigua, todavía existe, no ha desaparecido como algunos creen. Así que hay que informarse. Nos amplía la información la doctora María Teresa Buitrago. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente la lepra no es una enfermedad del pasado. Nosotros estamos diagnosticando entre 370 y 400 casos nuevos al año en Colombia, y de esos Bogotá aporta más o menos el 10%, se presentan más en hombres que en mujeres, pero hay una cosa importante y es que el 30% lo estamos diagnosticando ya con secuelas, es decir, tardíamente. Lo grave no es la enfermedad, sino que no se detecte a tiempo para evitar esas secuelas. Les recuerdo que la lepra se transmite por inhalación de secreciones de la nariz o de la boca de un enfermo no tratado cuando hay una convivencia prolongada. Pero ¿cuáles son las señales de alarma, doctora Buitrago? Lo uno es que cualquier mancha en el cuerpo que presente pérdida de sensibilidad, hipocromía, es decir, que vaya perdiendo color en la piel y que tenga pérdida de vello, puede ser sospechosa de lepra. Lo otro es que el diagnóstico oportuno no genera lesiones, y lo tercero es que el tratamiento es absolutamente gratuito. Pero lo otro muy importante es que tenemos que acabar con el estigma frente a la lepra, olvidarnos de que la gente tiene que estar confinada, la gente puede ser diagnosticada y llevar una vida completamente normal. Gracias, doctora Buitrago. Qué mensaje tan importante. Debemos acabar con esa idea de que a las personas se les caen los dedos, la nariz. No. Sí, hay lesiones graves pero evitables. Ante la sospecha se hacen pruebas de piel y el tratamiento es la combinación de medicamentos por varios meses. Así que a tenerla presente, porque es una enfermedad que todavía convive entre nosotros. ¡Feliz día! Esas fueron las dos temáticas del día de hoy, unas enfermedades de interés de salud pública como lo fue la tuberculosis y la lepra. Cabe resaltar que en programas posteriores pues nos vamos a detallar más en cada una de estas enfermedades, y vamos a tener pues muchas expectativas o muchas dudas que debemos aclarar como tal. Entonces hoy solamente quería darle como una visión somera de en qué consiste cada una de estas enfermedades y cuál es su transmisibilidad, cuál es su prevención, su tratamiento y su diagnóstico oportuno. Entonces más adelante vamos a hablar más detalladamente de estas enfermedades. Continuando con la temática, vamos a continuar con esas medidas de autocuidado y prevención del contagio por el COVID-19. Sabemos que tenemos que mantenernos muy informados de forma permanente de todas las estrategias y acciones que realiza y se le ofrece tanto la entidad territorial como las GPS y la ESE, y tener presente todos esos mecanismos de comunicación no presenciales a través de los cuales podemos solicitar atención a fin de evitar desplazarnos a estas instituciones y a realizar diligencias de forma presencial. Más adelante vamos a estar dándole a conocer todos estos números que se están disponiendo para todas estas acciones. También sabemos que tenemos que cumplir y mantener la adherencia a los tratamientos prescritos, es decir, los pacientes que actualmente se encuentran bajo tratamiento, sea por tuberculosis y lepra, deben seguir su tratamiento como tal. No lo pueden dejar de seguir, y si por ende necesitan un cambio o necesitan una consulta, se deben referir a su médico de cabecera. También tenemos que fortalecer las prácticas de estilo saludable, es decir, una alimentación saludable, la realización de ejercicios de forma cotidiana, regular, dejar hábitos tóxicos como el alcohol, tabaco y drogas, también evitar las situaciones estresantes y evitar como tal el estrés. También tenemos que
estar pendiente o desinfectar los lugares donde nosotros estamos mayormente permaneciendo. Además, también recordarle que todas las personas con estas enfermedades crónicas deben acatar las medidas de prevención para evitar el COVID-19, las cuales consisten en aislarse a su casa, usar tapabocas de forma permanente, el lavado de manos frecuente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua con jabón. También adoptar esas medidas de higiene al estornudar o higiene respiratoria. Sabemos que si vamos a toser o estornudar, debemos realizarlo en la parte interna de nuestro codo o con un pañuelo que posteriormente vamos a desechar y nos vamos a lavar las manos. También recuerden que tenemos que mantener el distanciamiento social, aproximadamente 1 metro, 2 metros de distancia entre personas, más aquellas que tengan fiebre o que tosan o estornuden. Y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y estar muy atento a todos esos signos de alarma, como son la fiebre, tos y dificultad a respirar, que indique que puede acudir a un centro de servicios de urgencia con un empeoramiento rápido de los síntomas, ya sea por la infección por el COVID-19 o por una descompensación de su patología de base. Tenga en cuenta todas las líneas de teléfono asignadas por su entidad territorial, es decir, la Secretaría de Salud Municipal, la ES Inmaculada Concepción y la EPS a la cual está afiliado. Y recuerde que hay una línea nacional, el 123, que también está presta para atender todas sus dudas e inquietudes. En la pantalla pues les voy a visualizar las líneas que tenemos disponibles en la ES. La línea de citas 321-892-8227, la línea de COVID-19 312-824-3436 y la línea de la Secretaría de Salud Municipal 323-299-8139 y la línea de la urgencia de la ES Inmaculada Concepción 310-367-3075. Otra información muy importante que les realizamos todos los días en horas de la tarde: si usted es una persona con discapacidad o tiene un familiar, vecino, amigo o conoce a alguien, le invitamos a que se comunique a nuestra línea telefónica 310-650-7603. Ahí le va a contestar la auxiliar de enfermería Candelaria Galván, lo anterior para actualizar la base de datos de esta población. Y también para recordarles que acá en el Plan de Intervención Colectiva PIT, en convenio con la Alcaldía y la ES Municipal, estamos realizando jornadas de entrega de preservativos y toma de muestras de VIH. Es decir, estamos realizando tamizaje para recordarles que el día de mañana, 7 de julio, se van a ubicar en el parque principal a partir de las 8 de la mañana hasta el 12 de mediodía. Cabe resaltar que si alguna persona tiene dudas e inquietudes, se puede llamar a una línea telefónica 310-650-1603. Ahí le va a contestar la persona que está encargada de esta toma y de esta entrega de preservativos y puede comentarles todas sus dudas e inquietudes. Antes de finalizar la temática del día de hoy, pues nos cabe resaltar todas aquellas recomendaciones que estamos en pro para la prevención del COVID-19. Recuerde, quédate en casa lo máximo posible, usa tapaboca diariamente, mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote con el codo o con un pañuelo, evita tocarse los ojos, la nariz y la boca y llama si tienes alguna sintomatología de alto nivel. Recuerda, todos los días estamos aquí en horas de la tarde, a las 5 de la tarde más específicamente por el canal 13 TV Galeras y Facebook Live. Mañana nuevamente estaré con ustedes con la temática un poquito más profunda de lo que es la enfermedad de tuberculosis. Que pasen una buena tarde.